Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video, como todos los martes, damos información técnica acerca de los diferentes sensores, especificaciones de los autos y todo eso. Hoy estaremos hablando acerca de todo lo concerniente al sensor de revoluciones, el RPM y el PMC o punto muerto. Una información muy importante, es información técnica, pero nunca está de más dejarlo de ver, así que venga, acompáñame a verlo. Sensor de revoluciones RPM y PMS o punto muerto. Los sensores de RPM y PMS pueden ser de dos tipos. Primero, sensor inductivo o reluctancia magnética. Segundo, sensor de efecto Hall, sensor inductivo. El sensor empleado para detectar las revoluciones por minuto y el punto muerto superior del motor es de tipo inductivo y funciona mediante la variación del campo magnético generada por el paso de los dientes de una rueda dentada o rueda fónica, ubicada en el interior del bloque y fijada al contrapeso trasero del cigüeñal. Por lo tanto, el sensor se fija al bloque y ya no son necesarios los controles y los reglajes del entre hierro y de la posición angular. Los dientes que pasan delante del sensor varían entre hierro, engranaje y sensor. El flujo disperso, que varía por consiguiente, induce una tensión de corriente alterna cuya amplitud depende de las revoluciones. La rueda fónica está constituida por 58 dientes más un espacio equivalente al hueco ocupado por dos dientes suprimidos. La referencia definida por el espacio de los dos dientes que faltan constituye la base para detectar el punto de sincronismo PMS. Principio de funcionamiento. El sensor consta de una carcasa tubular. En su interior se monta un imán permanente y un abobinado eléctrico. El flujo magnético creado por el imán sufre debido al paso de los dientes de la rueda fónica. Unas oscilaciones causadas por la variación del entrehierro. Tales oscilaciones inducen una fuerza electromotriz en el bobinado, en cuyos terminales hay una tensión alternativamente positiva. El diente orientado al sensor y negativa o hueco orientado al sensor. El valor de pico de la tensión de salida del sensor depende de la distancia entre sensor y diente entre hierro. La rueda fónica posee 60 dientes, dos de los cuales se han eliminado para crear una referencia. El paso de la rueda corresponde por lo tanto a un ángulo de 6 grados, 360 grados divididos entre 60 dientes. El punto de sincronismo se reconoce al final del primer diente, sucesivo al espacio de los dos dientes que faltan. Cuando este diente transita debajo del sensor, el motor se encuentra con el par de pistones 1 y 4, a 114 grados antes del punto muerto superior. Es decir, que la computadora necesita saber con antelación cuándo tiene que enviar el primario de la bobina. La señal para enviar por el secundario la alta tensión, teniendo en cuenta el avance para el encendido. A la computadora le llega la información que se acerca el punto muerto superior del cilindro de 114 grados. Con este dato le sobra tiempo para decidir, de acuerdo a los mapas de avance, cuándo enviar la señal de primario a la bobina. ¿Cómo se mide? Prueba 1 por resistencia. Con un tester en función de resistencia ON, desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito y medir la resistencia de la bobina del sensor. Prueba número 2 por tensión de corriente alterna. Con un tester en función tensión o voltaje de corriente alterna AC, desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito pinchando el cable de señal a la computadora. Gira el motor por intermedio del motor de arranque. Mida la tensión en el mismo. Este sensor es un generador y no es necesario alimentarlo con tensión. La tensión generada será mayor cuanto mayor sea la velocidad de la rueda fónica. Prueba número 3 por frecuencia. Con un tester en función frecuencia HZ, desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito. O pinchando el cable de señal a la computadora, gire el motor por intermedio del motor de arranque, mida la frecuencia en el mismo. La frecuencia será mayor cuando mayor sea la velocidad de la rueda fónica. ¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento? El motor no arranca, el motor se para introspectivamente, fuertes tirones al circular.
Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.